Y comenzamos este segundo bloque del programa con un informe que tiene que ver con la historia de la deuda, la línea de tiempo, desde la banca de crédito de la Barrick Brothers hasta el derrocamiento de Isabel Perón en este informe. El 1 de julio de 1824 se firmó un contrato con Barrick Brothers por 1 millón de libras esterlinas para la construcción del puerto de Buenos Aires y dotar a la ciudad de agua corriente. Llegaron solo 560.000. El empréstito se terminó de pagar 80 años más tarde, en 1905. El monto abonado fue de 5 millones de libras y las obras nunca se realizaron. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, la deuda externa llegó a 5 millones de libras esterlinas. El sucesor de Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, también tomó fondos externos. Al finalizar su presidencia, la deuda externa ya ascendía a 14.500.000 libras. Pero el año 1916, la deuda ascendía a 121 millones de libras esterlinas. Con la reducción de las importaciones durante la Primera Guerra Mundial, la balanza comercial resulta positiva, lo que permite durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen reducir la deuda en 20 millones de libras esterlinas. En 1921, con la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el endeudamiento vuelve a crecer, llegando a los 140 millones de libras esterlinas. Pero esta tendencia se revirtió cuando en 1928 retorna al gobierno Yrigoyen, logrando nuevamente bajar la deuda. En la década infame, Agustín Pedro Justo vuelve a tomar créditos a través del Pacto Roca-Runciman, que consistía en el compromiso de Inglaterra a comprar una determinada cuota de carne argentina, pero a un precio menor al de todos los proveedores del mundo. Entre 1946 y 1948, Juan Domingo Perón rescata todos los títulos y el gobierno afirma que la deuda externa es cero. Al producirse el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, la deuda se limitaba a 57 millones de dólares. Los sectores dominantes que ocupaban el poder le abrieron la puerta al Fondo Monetario Internacional, ingresando a otro periodo de fuerte endeudamiento. Al concluir la autodenominada Revolución Libertadora, la deuda externa ya pasaba los 1.000 millones de dólares. Argentina comenzó una etapa de alternancia entre golpes de Estado y una democracia condicionada por la proscripción del peronismo, caracterizada por el aumento del endeudamiento. Para 1966, el endeudamiento externo alcanzaba los 1.768 millones de dólares. Los golpistas, encabezados por Juan Carlos Onganía y sus cómplices civiles, facilitan la erradicación del capital norteamericano. Al retirarse, la deuda supera los 3.800 millones de dólares. El 11 de marzo de 1973 asume Héctor J. Cámpora la presidencia por la proscripción al general Perón, que regresa el 20 de junio y triunfa ampliamente en las elecciones del 23 de septiembre de ese año. A fines de 1973, la deuda externa pública ha disminuido a 3.559 millones de dólares. Cuando muere Perón, el 1 de julio de 1974, asume Isabel Perón. Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda alcanzaba los 5.295 millones de dólares. Se inauguraba la etapa más oscura de la historia argentina, que en el marco de la sustitución de las importaciones asfixió la matriz productiva y la industria nacional en nombre del liberalismo de mercado. Y esta línea histórica nos hace repensar en algunas cosas. Por ejemplo, si la deuda está vinculada estrechamente a algo técnico o también a algún factor político. Le trasladamos la pregunta a Raúl de la Torre y también a Alfredo Zayat. Rulo. No, indudablemente está mucho más vinculado a cuestiones políticas que de otro carácter. Fíjate vos que la evolución de la deuda, desde el origen de la deuda, inclusive un origen que es previo a la democracia, en el año 1824, empezó con un proceso de endeudamiento en el cual los gobiernos que se endeudaban en realidad buscaban un contacto, un vínculo
con los países acreedores, en ese caso el Imperio Británico, para buscar favores propios y no para el país ni para construir infraestructura ni pensando en el futuro. Eran negocios que lo que hacían era consolidaban un mecanismo de dependencia de las exportaciones agrícolas e importaciones de productos terminados. Era una cuestión vinculada en el comercio y que siguió a lo largo de los años y las décadas incrementándose en función de esos intereses que generalmente jugaban en contra del país y a favor de algunos grupos privilegiados. Claro, porque disculpame, porque es un potente, lo que estás diciendo vos, un potente condicionamiento al desarrollo. Digamos, por eso tiene ese componente político, porque se vinculaba con Argentina y decir, bueno, ¿la deuda para qué? Bueno, como país agroexportador, ¿para qué? Que era simplemente para favorecer la especulación financiera. ¿Para qué? Para decir que se van a hacer obras, pero que finalmente no se hacen obras, sino para que sirva para la especulación financiera y para la fuga de capitales. Ese es el componente histórico y los rasgos que se repiten a lo largo de toda la historia del endeudamiento hasta el megacanje del 2001, porque ahí en este recorrido histórico todavía falta, bueno, todo lo que fue en este periodo democrático. Entonces, esos rasgos característicos del endeudamiento argentino desde 1824 es, como antes mencioné, bueno, las sobretasas de interés, la corrupción, cuando se decía, bueno, esto es para hacer obras, pero no se hacían las obras, digamos, para la especulación financiera y la fuga de capitales. Por eso es un potente condicionamiento al desarrollo. Y el vínculo de algunos funcionarios y representantes de gobierno con estos mismos intereses financieros. Claro. Representantes, bueno, si vas más atrás también, porque Norberto Larriestra y negociadores nombrados por el gobierno argentino después terminaban como funcionarios del Banco de Londres. Claro. Esto pasó en el siglo XIX. Y hay una constante también en esto, Alfredo, que el tema de cuanto más representados en el gobierno estaban los grupos poderosos, esos periodos generalmente coinciden con un fuerte incremento de la deuda. Por eso más recientemente ocurre que durante dictaduras militares crece mucho la deuda, porque se da ese vínculo entre grupos de poder económico y la política que se dan con respecto a los bancos. Lo que dice Raúl es clave para poder entender a veces qué es lo que pasa con la deuda, por qué sube la deuda, cómo es esto, porque funcionarios, ministro de Economía, secretarios de Finanzas, funcionarios del Banco Central, están íntimamente ligados con el sistema financiero. Digamos, el endeudamiento, digamos, sirve para sus propios negocios, pero también porque son, en última instancia, representantes de ese poder financiero. Digamos, el ejemplo más claro es Domingo Felipe Cavallo, pero a la vez también otro funcionario, por ejemplo, Daniel Marx, que primero fue director del Banco Central, donde en ese momento sirvió para lo que fue legitimar la deuda fraudulenta de la dictadura militar. Después, ¿a dónde trabajó durante la década del 90? Trabajó en un fondo de inversión de Nicholas Brady, que es el que sirvió para hacer el canje de deuda del famoso Plan Brady. Después volvió al gobierno de la Alianza como secretario de Finanzas, ¿para qué? Para el megacanje. Y ahora es un gran asesor de lo que se debe hacer con el tema de la deuda. Por eso uno tiene que asociar a funcionarios con el poder financiero y por consiguiente ver que también hay un componente político esencial para entender lo que es un proceso corrupto del endeudamiento para condicionar el desarrollo. ¿Repasamos el proceso más reciente sí, de la deuda? Arietes de la deuda, casi podríamos calificarlos de esa manera, y ese fue uno de los temas que tratamos con el ministro de Economía, con Axel Kicillof, a propósito justamente de la entrevista que en minutos nada más vamos a compartir con ustedes. Pero hablamos de este proceso histórico al que hacía referencia Raúl y nos remontamos a menos años, a la década del 70, porque prácticamente en esa década se incrementó de una manera muy, pero muy grande, considerable, el monto de la deuda argentina. ¿Quiénes fueron los beneficiados? ¿Cómo surgió todo? ¿Cuál fue el impacto directo en la sociedad, en nosotros, en el trabajo, en el futuro? En este informe. Cuando la dictadura cívico-militar se instaló el 24 de marzo de 1976, no solo se abrió el periodo más trágico de dolor y muerte en el país, también comenzó un proceso de endeudamiento inédito que necesitó silenciar tantas voces para consumar la entrega. Las fotos con la identificación correspondiente y la fecha de desaparición. Con el golpe,
se desmanteló la industria y las importaciones suplantaron la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El plan criminal tuvo como ideólogo económico al ministro civil José Alfredo Martínez de Hoz, referente de la sociedad rural, admirador del consenso de Washington y ponderado por el multimillonario estadounidense David Rockefeller. Estamos tratando de mostrar al país que el sistema anterior ha sido malo porque no ha respetado la libertad de iniciativa del empresario. Achicar el Estado es agrandar la nación, repetía el introductor de las políticas neoliberales y del Festival de Créditos del FMI, con eliminación de aranceles de importación y liberación del movimiento de capitales. En la agencia de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Y le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan. En los primeros 4 años de la dictadura, el salario de los trabajadores había caído un 40% y la inflación se ubicaba en el 300% anual. El dólar barato terminó por arrasar la industria nacional y las 3 devaluaciones de 1980 dejaron al país en recesión. Un año antes de que los militares abandonaran el poder, al frente del Banco Central, Domingo Cavallo hizo un particular aporte al crecimiento de la deuda. Trasladó al Estado los pasivos de más de 70 empresas nacionales y extranjeras por unos 23.000 millones de dólares, llevándolas a creencias a 45.000 millones. Estamos viendo si podemos terminar con la Argentina de la frustración y del desamparo para ir a la Argentina honesta, del trabajo que quiera su gente. Y desde luego con todo esto hay quien pierde, es la especulación. Para cuando el último dictador le calzó la banda al primer presidente de la democracia, la deuda externa había trepado de 5.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en 7 años. Coloca en estos momentos el general Villone la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En su primer año de gobierno, Raúl Alfonsín planteó la necesidad de reconsiderar el ariete de la deuda en foros internacionales, una bandera que Cuba enarboló a lo largo de los años 80 por el carácter impagable e ilegítimo para las economías latinoamericanas. Y estoy absolutamente convencido que la alternativa de pagar la deuda no existe, es impracticable. El hilo del razonamiento del discurso del comandante Fidel Castro ha sido demostrar la imposibilidad económica del pago de la deuda. Desde hace 3 años venimos batallando porque no se pague la deuda externa y denunciando que este es el problema central de la Argentina y de Latinoamérica. Nuestra pequeña voz se ha transformado en la voz atronadora de un continente. Para frenar la inflación, que en 1985 había llegado al 30% mensual, Alfonsín declaró la economía de guerra. Debo agradecer a los argentinos el esfuerzo que todos están haciendo, la comprensión y la solidaridad. Si estaba seguro antes, ahora estoy mucho más seguro, convencido de que con el esfuerzo de todos vamos a hacer muy rápidamente el país que todos queremos ser. En 1987, el gobierno radical anunció una reestructuración de la deuda. El acuerdo alcanzado nos permite ahora contar con los recursos para construir sobre bases firmes el acuerdo que el país necesita, que el país reclama. Así y todo, la deuda seguía condicionando las políticas sociales y económicas. Junto al presidente bajan también los demás integrantes de la delegación de altos funcionarios, como el ministro de Economía de la Nación, doctor Juan Vital Cerruil.
En 1988, el presidente argentino viajó a Estados Unidos y se reunió con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Les digo que hable literatura con él, no me van a creer. No, pero... hemos hablado de varias cosas, de la situación económica y de la de su país en particular, pero ahora me tengo que ir. Hasta muy pronto. En aquella gira, Alfonsín insistió ante empresarios y banqueros estadounidenses con la necesidad de buscar soluciones urgentes al problema del endeudamiento. Creo que aún estamos a tiempo de lograr una solución realista, negociada y duradera del problema de la deuda externa. La hiperinflación en 1989 alcanzó máximos históricos, 114% en junio y 194% en julio. Las reservas del Central bajaron a 3.000 millones de dólares y los saqueos fueron el escenario previo a la entrega anticipada del poder. La deuda externa, entonces, ya era de 65.000 millones de dólares en un marco de crisis social y desempleo en aumento. El doctor Raúl. La llegada de Carlos Menem significó la irrupción de las políticas neoliberales en su máxima expresión. En 10 años, la deuda externa subió a casi 150.000 millones de dólares, un 123% más de la que recibió del gobierno alfonsinista. Vemos a muchos argentinos que saben que este tipo de política que se está llevando adelante es una política que resuelve los problemas de manera duradera, de manera sostenida. Se privatizaron todas o casi todas las empresas estatales. Durante una ceremonia en la Secretaría de Energía se llevó a cabo el traspaso de las 2 empresas eléctricas en que fue dividida Segva para su privatización. Luz, YPF, aerolíneas, agua, correo, gas, astilleros y otras. La industria se achicó aún más y crecieron las importaciones. Cada día, miles de trabajadores quedaban en la calle. La ley de convertibilidad le permitió al flamante ministro de Economía, Domingo Cavallo, frenar las 2 hiperinflaciones de los primeros años menemistas y restablecer el pago de la deuda a través del Plan Brady. Pero la apertura económica indiscriminada afectó sensiblemente la recaudación y la producción nacional. A fines del 94, la fuga de divisas generó un déficit de la balanza de pagos que se profundizó cuando el Estado se quedó sin los ingresos previsionales a manos de las AFJP, con las que el propio gobierno terminó endeudándose a tasa usuraria. ¿Salir o no de la convertibilidad? Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. El dilema acompañó el rumbo errático en la presidencia de Fernando de la Rúa, cuyo efímero gobierno hizo subir la deuda externa a 180.000 millones de dólares, un 22% más en apenas 2 años. De manera festiva, se anunció el blindaje, un crédito por 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, España y bancos privados, concedido para el pago de la deuda, pero con la exigencia de un severo plan de ajuste. Y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. Mañana voy a informar si lo hará como jefe de gabinete o como ministro de Economía. Convocado nuevamente, primero en la dictadura, luego por el menemismo y ahora por un gobierno radical, Cavallo puso en marcha el megacanje para postergar los vencimientos de los compromisos a cambio del pago de cuantiosos intereses y comisiones que incrementaron exponencialmente la deuda externa. Sin embargo, la crisis financiera no tardó en llegar. Yo toda mi vida puse mi plata en los bancos, confié en el país, en la promesa que me hicieron que me lo iban a devolver y se están quedando con mi guita. ¿Para qué? Para financiar a los bancos. El corralito, el retiro de 250 pesos semanales de los bancos y el corralón
se inhabilitaron los depósitos, encendieron la mecha del estallido social que el 19 y 20 de diciembre de 2001 provocaron la huida de la Rúa de la Casa Rosada en helicóptero. En los 25 años transcurridos desde el terrorismo de Estado hasta los 5 presidentes en una semana, el default y la especificación asimétrica con salida de la convertibilidad en el interinato de Eduardo Duhalde, la deuda externa argentina había recorrido un camino de ascenso imparable, pulverizando el bolsillo y los sueños de millones de argentinos. Las imágenes que compartimos corresponden en su gran mayoría al archivo fílmico del noticiero de la televisión pública de Visión 7 y es curioso porque lo hablábamos aquí en la mesa. Aparecen por allí en blanco y negro algunos dirigentes ocupando distintos cargos que luego son ministros de Economía. Por ejemplo, hablemos de algunos. Comencemos con el rol que tuvo Martínez de Oz en el marco de la deuda. Raúl. Y uno, es imposible no relacionar la imagen de Martínez de Oz con ese plan criminal, esa matanza de militantes, persecución que se realizó sobre tanta gente para aplicar una política que de otra forma, por los costos sociales que iba a tener, no se podría haber aplicado, nada menos que el comienzo de la aplicación del modelo neoliberal en Argentina, no casualmente en paralelo al que se aplicó en Chile con Pinochet, también con una dictadura mediante, y no puede dejar de relacionar el tema de la deuda como el gran financiador de toda esa política de vaciamiento. Algo decía recién Alfredo, ¿no? Cómo se relaciona el tema de la deuda no con política de desarrollo, sino justamente con lo contrario, ¿no? Tal como vos estás diciendo, Raúl, la deuda cumplió un papel decisivo para el despliegue de la política económica, porque modificó lo que se llama el patrón de acumulación del capital, o sea, cómo crecen las economías, cómo es el desarrollo de esa economía. A partir de 1976 no fue el de la producción, fue lo que es de la valorización financiera, para decirlo sencillo, la especulación, dólar tasa y financiamiento con endeudamiento para la fuga de capitales. Este recorrido histórico que vimos, que bueno, no se deprima, pero bueno, es parte de la historia, uno ve que en el 2004, porque también ahí mencionaba con el tema de la especificación asimétrica y el rescate de las cuasimonedas, en el 2004 el total de la deuda llegó a 191.300 millones de dólares. ¿Cuánto era cuando fue en el 76? 5.000 millones. O sea que en 28 años, apenas 28 años, creció un 2.450%. ¿Para qué y por qué? En función a la especulación financiera, a que la economía funcione en función a la especulación, o sea, la valorización financiera y no a la producción. Hay un eslogoncito en el medio, año 82, Domingo Cavallo, presidente del Banco Central, lo veíamos ahí, nacionaliza la deuda de muchas empresas privadas, es decir, convirtió en deuda pública, deuda de todos, lo que había sido endeudamiento de grandes grupos económicos. Ahí aparece otra palabra muy vinculada a esto, que es el tema complicidad de estos grupos económicos con esa dictadura y con las consecuencias políticas, económicas, sociales que tuvo esta etapa. Menos industria, menos producción, plata dulce. Claro, exactamente, eso fue. La especulación, dólar tasas, plata dulce, el financiamiento de las importaciones y por consiguiente, bueno, mayor desempleo, exclusión social, pobreza y fuga de capitales. Hay que vincular todo este crecimiento de la deuda con la fuga de capitales, porque es un elemento central para entender una herencia muy pesada que primero recibió la democracia con Alfonsín y después también en el 2004. Entonces, después vamos a avanzar, digamos, el rol central de la política de desendeudamiento, precisamente para tratar de superar esa pesada herencia. Plata dulce ligado también a una cultura perversa, ¿no? La cultura de la especulación, del ahorrar en dólares y demás, que también dejó como consecuencia esta etapa. Venimos un poco más cerquita en el tiempo y nos ocupamos ahora de una entrevista, la de Axel Kicillof, ministro de Economía. Rulo. Una entrevista donde el ministro recorre varios de los temas que importan en este momento. En una semana muy especial, hay que decir que nos recibió, habló de esta política, del plan de los fondos buitres para atacar a Argentina, la especulación que está sufriendo el país, las campañas y cómo está haciendo el gobierno para enfrentarlas y desde qué criterio se está denunciando esto, que hoy ya pasa a ser
una denuncia pública, quizás con la posibilidad de dar vuelta esta página atroz que ha significado la deuda para Argentina en casi 2 siglos. Ya está presentada Kicillof en este programa especial de la televisión pública, Deuda, historia de una extorsión. Ministro, la historia de la deuda en Argentina es la historia de crisis recurrentes de la economía. ¿En qué se diferencia este episodio que está viviendo hoy la Argentina con el tema de la deuda de otras crisis que en general han derivado en una mega devaluación? Bien, la verdad que es un enfoque interesante el de tratar de inscribir históricamente lo que está ocurriendo hoy con los fondos buitres en la historia universal y regional y argentina con respecto a la deuda externa. Argentina tuvo muchos eventos en sus 200 años de historia vinculados a la cuestión del endeudamiento con extranjeros. La verdad es que el default 2001 fue el final, a toda orquesta, de un proceso de sobreendeudamiento que venía desde el golpe de Estado del 76. Y la deuda funcionaba como uno de los resortes porque la deuda fue permanentemente un instrumento para imponer políticas económicas en el país. Por un lado, Argentina no podía pagar la deuda, entonces tenía que recurrir de nuevo al financiamiento internacional, no para hacer una nueva represa, un nuevo puerto, sino simplemente para pagar los vencimientos que no le alcanzaba el presupuesto para pagarlos. Eso presionaba sobre la balanza de pagos, sobre la disponibilidad de dólares, entonces apretaba sobre el presupuesto y apretaba sobre las cuentas externas. ¿Qué tenía que hacer el país en un modelo que obviamente tuvo complicidades y ganadores locales? No es que todos perdimos con el sobreendeudamiento. Hay algunos, los intermediarios financieros, muchos, entiendo yo, que estuvieron involucrados con negocios turbios vinculados a la deuda externa, y esto son investigaciones que están en curso por la justicia, pero que tanto desde adentro como desde afuera del Estado lucraron con la deuda externa. Pero lo fundamental es que como Argentina no podía pagar, tenía que ir a pedir nuevo endeudamiento, simplemente para no pagar, no para pagar, y para no hacer nada, no para hacer algo. Y ese nuevo endeudamiento venía siempre acompañado y empaquetado con los famosos planes de ajuste. Por eso es que el sistema financiero internacional terminó teniendo como representante central de sus intereses al Fondo Monetario Internacional, a los organismos multilaterales de crédito. La primera diferencia de esto que nos está pasando ahora es que viene a aparecer un problema con la deuda justamente en el momento donde Argentina se emancipó, después de 10 años de trabajo, de buena parte de los que eran los ejes centrales sobre los cuales se constituía esta bola de nieve del sobreendeudamiento y el condicionamiento de las políticas económicas. Lo central que ocurrió a partir de 2003 con Néstor Kirchner se inicia y después con Cristina Fernández de Kirchner es que el país se para distinto ante los acreedores externos. Ese default 2001, donde estalla todo por los aires, no se soluciona a la vieja usanza, que es ir de nuevo al pie al Fondo Monetario Internacional, a los bancos, a los organismos, a pedir nueva deuda para salir del problema de la deuda. Lo que se hace es barajar y dar de nuevo. ¿Y cuál es la novedad? Que cuando Argentina está muy cerca, ahora, en el año 2013 y 2014, de pagar los últimos vencimientos grandes de esta deuda, cuando ya habíamos arreglado con todo el mundo este nuevo esquema de pagos, cuando Argentina realmente había roto finalmente las cadenas con este perverso proceso de reendeudamiento y condicionamiento a sus políticas públicas, justo en ese momento, y lo digo y lo repito, justo en ese momento, una parte de esos acreedores venían a ser, no casualmente, los fondos buitres. Y los fondos buitres es la parte no negociable y no arreglable de la deuda, porque los fondos buitres son buitres precisamente porque lo que quieren no es establecer un esquema de pago que le permita al país sostener su proceso de desendeudamiento, sino todo lo contrario. Compran títulos del default de 2001, después de los acuerdos, las reestructuraciones que se hicieron con todos los acreedores en 2008, los compran para ir a los tribunales, no para conseguir un pago como todos los demás. Justamente lo contrario que ellos dicen que pasa. Lo que fueron a buscar son condiciones especiales. Y encuentran un juez que dice, bueno, Argentina no puede pagarle a nadie hasta que no le pague al señor Paul Singer. Una vergüenza internacional ese señor, su trabajo,
sus formas, sus modos, sus lobbies, sus aprietes, digamos, un verdadero energúmeno en el terreno de las finanzas internacionales. Bueno, o no le pagan a este señor o no pueden pagarle absolutamente a nadie. Cuando aparece esto, bueno, ahí empiezan a surgir de abajo de las baldosas protegidos, entenados, empleados, lobistas, internos y externos, que arman un coro con mucha plata para ponerlo en los diarios locales y extranjeros, que dice, o Argentina paga o va a haber un desastre, o va a haber una hecatombe. Fíjense si esto no es una extorsión, y de las más penosas, ¿no? Porque los gobiernos democráticos tienen como uno de esos atributos claros determinar cuál es la orientación y la política económica del país. Ahora, si uno está esclavizado por el sistema financiero como país, y es el sistema financiero el que para cobrar impone las condiciones, la verdad es que los pueblos se convierten en víctimas y dejan de tener esa capacidad de decisión sobre lo que ocurre con sus propias economías. Y en minutos compartimos con ustedes la segunda parte de la entrevista al ministro de Economía, Axel Kicillof. Agradecemos todos los mensajes que están llegando a través del hashtag Historia de una extorsión, que tiene que ver con este programa que todavía tiene mucho más para presentarles. Por ejemplo, lo que viene ahora, más Calle 13 para la pausa. No se vayan, que ya volvemos. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye.